Imagina encontrar una carta escrita hace 350 años. ¿Reconoces algo parecido al griego? Quizás una letra latina, un signo que recuerda vagamente al árabe, pero cuando intentas leer una palabra no puedes. No existe un alfabeto que encaje, no existe una lengua que funcione. Y entonces descubres quién escribió la carta, una monja benedictina, y lo que ella aseguró fue todavía peor. No la había escrito ella. Sicilia, 1676. Estamos en Palma di Montechiaro, al sur de Sicilia. En el monasterio benedictino del Santísimo Rosario vive una religiosa llamada María Crocifissa della Concezione. Había nacido como Isabella Tomasi en Agrigento en 1645, dentro de una poderosa familia aristocrática siciliana. A los 14 años entró en el monasterio fundado por sus propios padres y allí pasaría prácticamente toda su vida. Pero María Crocifissa no era una religiosa anónima. Escribía y de hecho escribía muchísimo. Una carta de su hermano Giuseppe Tomasi, fechada en 1669, habla expresamente de la gran cantidad de escritos que producía por obediencia a su confesor. Hoy existen manuscritos suyos dispersos en archivos y bibliotecas de Palermo, Roma y el Vaticano. Pero lo ocurrido el 11 de agosto de 1676 es demasiado inquietante. Según el relato conservado por la comunidad religiosa, aquella mañana María Crocifissa fue encontrada en su celda junto a una hoja cubierta de caracteres incomprensibles. Su rostro estaba manchado de tinta. La carta tenía apenas 14 líneas, pero nadie podía leerla. La monja dio una explicación: había sido el demonio. Según ella, fuerzas malignas habían utilizado su mano para escribir el mensaje y después habían intentado obligarla a firmarlo. Al final del extraño documento aparece una expresión reconocible: oíme. No es latín, es italiano, una interjección de lamento que podría traducirse como ¡ay de mí! Y entonces comienza el verdadero misterio. Olvidemos por un momento al demonio. Miremos la hoja como lo haría un lingüista. El primer problema es elemental. ¿Qué sistema de escritura estamos viendo? Los signos parecen familiares, pero no terminan de serlo. Hay grafismos que parecen abreviaturas o una especie de taquigrafía. Y existe una segunda dificultad. La carta es extremadamente corta. Solo 14 líneas. Para un criptoanalista, eso es un problema enorme. Cuando intentamos romper un cifrado, buscamos repeticiones, frecuencias o patrones. Una lengua deja huellas estadísticas, pero cuanto más corto es el mensaje, menos huellas tenemos. Durante siglos permaneció sin una interpretación aceptada, hasta que en 2017 apareció una noticia extraordinaria. La carta del diablo había sido descifrada. El anuncio procedía del Ludum Science Center de Catania. Daniele Abate y su equipo afirmaron haber utilizado un programa de descifrado y haber estudiado las repeticiones de sílabas y grafismos para intentar localizar las vocales. Su hipótesis era fascinante. María Crocifissa no habría utilizado una lengua histórica desconocida, habría construido su propio sistema. Según Abate, el texto parecía una forma de taquigrafía. El equipo comparó sus signos con elementos procedentes de alfabetos antiguos y afirmó encontrar una mezcla relacionada con el griego, el latín, formas rúnicas y el árabe. Pero el resultado no fue precisamente una carta normal. Era fragmentario, oscuro, casi delirante. Entre las interpretaciones divulgadas aparecían frases como: Dios piensa que puede liberar a los mortales. El sistema no funciona para nadie.
y una expresión especialmente extraña. Quizás ahora Estigia es segura. Estigia era el río que en la mitología griega y romana separaba el mundo de los vivos del inframundo. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. El supuesto texto también parecía atacar a Dios, Cristo y al Espíritu Santo. Abate resumió una de sus interpretaciones diciendo que la Trinidad era presentada como pesos muertos. Pero aquí debemos detenernos porque hay un problema. ¿Esta carta realmente fue descifrada? La noticia recorrió el mundo, pero el trabajo de 2017 nunca fue publicado en una revista científica revisada por pares. No disponemos públicamente de un estudio filológico completo que presente signo por signo el alfabeto propuesto, las equivalencias fonéticas, el procedimiento reproducible y una traducción crítica consensuada. Y esto es fundamental. En criptografía histórica no basta con obtener una frase que parezca tener sentido. Si tenemos suficientes símbolos ambiguos y probamos suficientes correspondencias con varios alfabetos, corremos el riesgo de encontrar palabras simplemente porque las estamos buscando. Es el equivalente lingüístico de mirar las nubes hasta descubrir un rostro. Por eso, la pregunta correcta no es ¿qué dice la carta del diablo? La pregunta correcta es ¿podemos demostrar que realmente dice algo? Y aquí la historia se vuelve todavía más extraña. María Crucifissa no era una campesina analfabeta que produjo signos al azar. Los archivos conservan una enorme producción escrita relacionada con ella. Su vida espiritual fue documentada y después de su muerte se abrió un proceso eclesiástico. En 1787, el Papa Pío VI reconoció sus virtudes heroicas y fue declarada venerable. Por tanto, existe una posibilidad lingüísticamente mucho más interesante que la simple posesión o el simple fraude. ¿Y si María Crucifissa creó deliberadamente un alfabeto privado? En los alfabetos cifrados históricos era perfectamente posible emplear alfabetos de símbolos procedentes de fuentes diferentes. Pero aquí surge otra pregunta: ¿para qué? Un cifrado normalmente protege un mensaje de otra persona, pero María Crucifissa estaba dentro de un convento de clausura. Entonces, ¿de quién escondía el mensaje? ¿De las otras monjas? ¿De su confesor? ¿De la iglesia o de sí misma? Si la interpretación de 2017 tuviera siquiera una parte correcta, el texto no parece contener instrucciones secretas ni información política. Parece una discusión, una confrontación de ideas religiosas: Dios, Cristo, la Trinidad, la libertad de los mortales o Estigia, es decir, exactamente el universo conceptual en el que María Crucifissa vivía cada día. Y eso nos deja ante una posibilidad perturbadora. Quizás los signos no ocultaban una lengua extranjera, quizás ocultaban una voz interior que la propia monja no podía expresar utilizando el lenguaje religioso permitido en su mundo. En el siglo XVII, una religiosa podía escribir sobre Dios, la Virgen o incluso sobre sus tentaciones. Pero ¿cómo escribir una blasfemia que aparece dentro de su propia mente? Hoy por hoy, la carta del diablo continúa existiendo. Sus 14 líneas siguen frente a nosotros y pese a los titulares de 2017, debemos ser precisos. El misterio lingüístico no está definitivamente resuelto. Existe una propuesta de desciframiento, pero falta una demostración filológica y criptográfica publicada que permita a otros especialistas repetir el proceso y obtener el mismo resultado. Después de casi 3 siglos y medio, seguimos sin saber si estamos mirando un cifrado,
una lengua inventada, una escritura nacida de un estado alterado de conciencia, o si realmente hay contexto diabólico de fondo. María Clochifisa dijo que el demonio había escrito aquella carta utilizando su mano. La ciencia moderna intentó quitar al demonio de la ecuación, pero todavía no ha conseguido responder una pregunta mucho más sencilla. ¿En qué idioma escribió aquella mano? ¿Y tú, qué opinas de la autenticidad de esta carta? ¿Crees que realmente fue escrita en posesión diabólica? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito también a activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!